edición 631/2012. En días pasados, aproximadamente hace un mes, ¿no? 3 semanas, un mes, la Corte resolvió, dentro de un amparo de revisión, que debía de darse la garantía de audiencia previa a la tribu Yaqui en relación al manifiesto de impacto ambiental aprobado por Semarnat dentro de la obra Acueducto Independencia. Después de eso, van a la primera sala solicitando una aclaración de esa sentencia. Y como bien dice el secretario Romero, dentro de los medios de comunicación, redes sociales y demás, anunciaban y pretendían, que esa era su pretensión, que la Corte suspendiera o dijera que suspendía la Acueducto Independencia. Ok, hoy resuelve la Corte sobre esa aclaración de sentencia y muy claramente dice y recalca lo que ya dijo en su sentencia anterior. Y dice, número 1, la autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011. Esto ya lo había dicho. Es decir, la autoridad responsable, que es Semarnat, la Dirección General de Impacto Ambiental, debe dejar insubsistente ese manifiesto de impacto ambiental. ¿Qué es esto? De la insubsistencia del manifiesto de impacto ambiental no es por el fondo del manifiesto, sino por uno de los requisitos que hacían falta, que era darle la garantía de audiencia previa a la tribu Yaqui. Eso es todo. Darle la garantía. Es decir, en una consulta pública, como a continuación, dice, a la mayor brevedad posible deberá deshogar la consulta a la comunidad Yaqui, lo que estamos comentando, en los términos fijados por esta primera sala, independientemente del etapa en que se encuentre la obra. ¿Esto qué quiere decir? Debe de darle la garantía de audiencia previa en una consulta a la tribu Yaqui, como ya lo estableció en los precisos términos que estableció la primera sala, es decir, darle la garantía de audiencia previa a la tribu Yaqui por medio de sus representantes legítimos. ¿Qué es esto? Pues a las autoridades de la tribu Yaqui, elegidas de la manera tradicional respecto a sus usos y costumbres, que están registradas en el Consejo Nacional Indigenista, en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y demás. Hay un censo legal, oficial, donde están registradas esas autoridades tradicionales. Recordemos que la primera sala le negó todo carácter de autoridad tradicional a los que interpusieron ese amparo, ¿sí? Entonces, por eso dice la primera sala, ok, vamos a darle la garantía de audiencia previa, tú, Semarnat, por medio de las autoridades tradicionales. Eso es lo que debe hacer en los precisos términos de esa resolución. Número 3, en dicha consulta deberá recabar los elementos necesarios para determinar la existencia de alguna posible afectación a los derechos de la comunidad indígena. Va a escuchar a la tribu Yaqui por medio de sus representantes legítimos qué tienen que decir en relación a la obra Acueducto Independencia y obviamente que debe recabar elementos necesarios para determinar la existencia de una posible afectación. Ojo con esto, la Corte jamás ha dicho que hay una afectación. Pudiera a lo mejor haberla, y si hay, pues tiene que recabar esos elementos suficientes. ¿Qué es eso? Pruebas. Debe recabar pruebas suficientes para determinar si hay o no una afectación. Esto es de destacarse porque ninguno de los procedimientos que hay y que ha habido en relación a la Acueducto de Independencia de aproximadamente hace 3 años y medio, jamás ha habido una prueba, valga la redundancia, que pruebe que hay una afectación real o inminente en relación a la operación de la Acueducto Independencia. Nadie lo ha podido probar. Tan es así que ninguna autoridad se ha atrevido a suspender la Acueducto Independencia. Jamás, porque no hay pruebas que así nos sostengan, solamente dichos. Y si nos vamos a basar en dichos, pues entonces no hay Estado de Derecho. Nosotros, como respetamos y siempre hemos sido respetuosos del Estado de Derecho, en los tribunales donde hemos estado atendiendo estos recursos, jamás se ha aprobado, jamás ha habido pruebas. Por eso la Corte reafirma una vez más y le dice a Semarnat, tú debes de recabar elementos necesarios que prueben que pudiera haber alguna dentro de esa consulta que haga. ¿Ok? Y aquí viene la Corte y le dice, una vez concluida la consulta, la tribu Yaqui,
y en caso de que se demostrara alguna afectación a los derechos de esa comunidad indígena, la autoridad deberá tomar acciones que resulten adecuadas conforme a su competencia para ponderar los intereses sociales en juego. Aquí me detengo. El hecho de ponderar intereses sociales en juego textualmente no es otra cosa más que sopesar el interés de la sociedad o de las sociedades, en este caso en contención, es decir, los intereses de la tribu yaqui y los intereses de la ciudad de Hermosillo, que van a ser los beneficiados con el agua del acueducto independiente. Deberá entonces la Semarnat, en caso de que ellos observaran que hay una afectación, todavía deben de ponderar esos intereses sociales en juego, es decir, deben de decidir y poner en una balanza cuál interés social es más fuerte, más grande, más trascendente, si el derecho al agua, a la vida de la comunidad de Hermosillo, de 1 millón de habitantes, o la comunidad yaqui, de 40,000 habitantes, y que no se le está causando un daño que pueda repercutir en su subsistencia. Hecho lo anterior, ya ponderado los intereses sociales en juego, va a quedar en aptitud Semarnat de tomar medidas necesarias para resarcir o aminorar esas afectaciones que puedan incidir en la subsistencia de la comunidad. Es decir, todavía después de valorar los intereses sociales en juego, puede tomar decisiones y medidas necesarias para resarcir o aminorar esas afectaciones. Ya hay un sinfín de situaciones que puede determinar Semarnat, incluso al final pudiésemos llegar a la situación de tener que retribuir, ¿no?, a lo mejor derechos de agua, metros cúbicos, plantar árboles, una serie de situaciones que Semarnat pueda decidir. Ojo, nunca se ha determinado que ha habido una afectación, ni siquiera mínima, en ninguno de los juicios que ha habido y que sigue habiendo, menos la Corte. Pudiendo llegar en caso necesario a determinar